Muy bien, el día de hoy vamos a estar practicando con los primeros capítulos del libro Android Programming The Beginner Ranch Guide. Este libro es una guía completa para programar aplicaciones para Android y en este video vamos a hablar sobre los primeros capítulos para comenzar a programar en el sistema operativo. Eh, a estas alturas ya revisamos qué es Android, este sistema operativo para dispositivos móviles que desde hace ya varios años se ha coronado, ¿no?, como el sistema operativo más utilizado, sobre todo por el número de dispositivos que hay en el mercado. Android es una plataforma abierta, el desarrollo de aplicaciones en esta plataforma es realmente muy sencillo. Basta con tener las herramientas, el kit de desarrollo de software que proporciona mismo Android para ello, utilizar Android Studio. Y bien, vamos a revisar el proceso de creación de un proyecto. Todo comienza con un file, new project. De este asistente vamos a seleccionar la activity vacía. La primera aplicación que vamos a hacer del libro es la aplicación llamada Quiz. Entonces comenzamos con una activity vacía, le ponemos un nombre a nuestra aplicación, en este caso sería Quiz. Seleccionamos la versión de Android para la que vamos a desarrollar. Nosotros podemos ver aquí, dependiendo de la versión de Android que hagamos o que elijamos para hacer nuestro proyecto, nos va a decir en qué porcentaje de dispositivos en el mercado va a correr. A mayor sea o a más actual sea la versión que nosotros seleccionemos, menor va a ser el porcentaje de dispositivos que corren esta versión. Entonces voy a utilizar de aquí en adelante la versión 7 de Android, Android Nougat, para esto. Le damos a finalizar y con eso crearíamos nuestro proyecto. Un par de cosas a tener en cuenta es: necesitamos conexión a internet para poder crear un proyecto Android, ya que utiliza este sistema Gradle, este gestor de dependencias que nos ayuda a descargar todas las librerías necesarias para tener un proyecto Android creado. En este caso yo ya tenía el proyecto creado, como pueden ver. Entonces pues vamos a continuar. Algunas cosas que tenemos que tener en cuenta son las partes de Android Studio. Comenzando aquí por la parte izquierda, esta ventanita se llama ventana de herramientas del proyecto. Es donde podemos ver todos los archivos que conforman nuestro proyecto. Nosotros dándole clic aquí podemos cambiar la manera en la que vemos este proyecto. Lo podemos ver a manera de proyecto, con toda la estructura de carpetas, a manera de ver los paquetes que tiene instalado, los archivos del proyecto. Si seleccionamos Android, va a acomodar todo el proyecto de una manera que sea más sencillo para nosotros desarrollar. Hay otra herramienta por acá. Si yo selecciono de la parte de acá de abajo, tengo el Logcat, tengo... A ver, vamos a hacerlo grande. Ahí está. Voy a tener otra serie de ventanas que tienen que ver con las herramientas de construcción, en las que nos dice cómo se va compilando el proyecto y todo eso lo vamos a revisar en su momento. Esta sección más grande que tenemos es el editor de código, y vamos a escribir todo lo necesario.
Vamos a ver que en algún punto hay palabras que se subrayan un determinado color, son palabras reservadas del framework que no vamos a poder utilizar como nombres de variables. Tenemos también este editor de layout. En esta parte un layout es la manera en la que una pantalla en Android va a estar configurada, la disposición de los elementos, qué elementos va a haber, en qué orden, a qué distancias, con qué orientación, etcétera. Realmente lo que hay aquí de fondo es código XML. Si yo doy clic a cualquiera de estos dos botones, que son el split o el code, split me sirve para ver tanto el código como el diseño, code me sirve únicamente para ver el código. Aquí vamos a ver que hay una jerarquía. Por defecto, en un proyecto recién creado, los proyectos van a venir con dos vistas, un constraint layout y un text view. El SDK de Android incluye muchas vistas que podemos configurar para obtener la apariencia y el comportamiento que nosotros queramos. Cada instancia de esto es una vista, una instancia de una vista o alguna subclase de la clase vista principal, de la clase view. Eh, Muchas veces le llamamos views a cada una de estas cosas, a todo el layout completo. Eh, Nosotros también tenemos algo llamado view group. Un view group es un grupo un tipo de vista que contiene y organiza otros objetos del tipo vista, o sea, esto es una vista. Un view group pudiera ser un constraint layout, un linear layout. Constraint layout es un layout que nos permite acomodar o organizar nuestras vistas de acuerdo a algunas restricciones que lo vamos a ver más adelante. Dijimos que todo esto se define en XML, acá tenemos el código XML correspondiente. Y bueno, el proyecto que vamos a hacer para el libro, siguiendo el primer ejemplo del libro, contiene un linear layout, un text view, un layout horizontal y dos botones. Aquí tenemos de manera muy general qué sería lo que vamos a hacer. Este de acá es un linear layout, un text view, otro linear layout horizontal y dos botones conteniéndolo. La, la vista esquemática vendría siendo esto. El linear layout tiene dos componentes hijos, un text view, un linear layout, y a su vez el linear layout tiene dos componentes hijos que son botones. En el libro nos animan bastante a hacerlo desde código para, para practicar. Entonces lo primero que vamos a hacer es cambiar esto para que se llame únicamente linear layout. Un linear layout que va a tener un ancho que es del tamaño de su contenedor padre, un alto del tamaño de su contenedor padre. Estos dos componentes que vemos aquí son obligatorios en las vistas, un ancho y un alto. Y vamos a poner un par de atributos extra, lo pongo así para que se alcance a ver los cambios que estamos llevando a cabo. Aquí nos proponen que asignemos gravity, que nos sirve para indicar de qué manera se van a alinear los componentes en este linear layout. Android gravity lo vamos a dejar en center para que me centre todo, ahí quedó. Linear layout es un componente que
organiza todos los componentes que tenga uno a un lado del otro o uno abajo del otro. Esto dependiendo de la orientación que nosotros establezcamos. Para ello va a ser necesario establecer la orientación y la orientación va a ser vertical. Ok, esta parte la vamos a quitar porque más adelante vamos a agregarla. De momento ahí queda. El siguiente elemento que tenemos que poner es un text view. En este caso ya tenemos el text view. Aquí yo ya lo había cambiado. Aquí deberían tener arroba más id y creo que se llama text view. Voy a quitarle el id de momento para ir igual. Las propiedades que debe tener en layout width debe tener wrap content. ¿Esto qué significa? Que se va a adaptar al tamaño de su contenido, tanto para el ancho como para el alto. En su propiedad text, Android text, vamos a cambiarlo. Yo voy a decirle que va a buscarlo en arroba string y se llama question-text. ¿Esto para qué es? Nosotros tenemos una sección donde guardamos todos los recursos de cadenas de texto y cada cadena de texto tiene un nombre. Esto nos sirve para cuando queremos hacer aplicaciones multidioma, multiregión. Nos va a mostrar una cadena con un nombre dependiendo de la región o del idioma en el que visualicemos la app, va a cambiar este valor que nos muestre. Ya tenemos la propiedad text, voy a agregar un padding. Estas propiedades de aquí son del constraint layout, entonces realmente las voy a eliminar. Hay que tener cuidado, cada componente que nosotros abrimos se tiene que cerrar. Aquí se abre el text view, se establecen todas las propiedades del text view y por acá se cierra, ¿no? Con la diagonal y mayor que. Decía que voy a poner un padding y el padding lo voy a poner de 24 dp. Más adelante vamos a ver que son dps. Lo que alcanzamos a ver es que tiene un espacio hacia afuera de 24 puntos, 24 unidades alrededor del texto y vemos que el string question text no lo marca en rojo. Voy a poner esto aquí que quede en el mismo. De momento está bien, no lo vamos a agregar en un momento. Voy a continuar con el diseño. Sí, un linear layout. Un linear layout, si yo lo selecciono de las sugerencias que me proporciona Android Studio, veo que automáticamente me pone el ancho y el alto. Para este linear layout quiero que se adapte al tamaño del contenido tanto en alto como en ancho. Ahí está. Voy a poner además su orientación, Android 2 Orientation, en horizontal en este caso, es decir, va a poner los elementos uno al lado del otro. En este punto, como nosotros podemos anidar elementos, yo voy a poner un mayor que aquí y automáticamente me cierra la etiqueta de linear layout, pero con un menor que diagonal linear layout. Esto indica que si dentro de este bloque yo introduzco elementos, estos elementos van a ser elementos hijos del linear layout. Y a su vez este linear layout es un elemento hijo de este linear layout. Y a su vez tiene la misma jerarquía que este text view. Se fijan, incluso lo acomoda con las sangrías correspondientes para indicar que estamos al mismo nivel. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, voy a agregar un par de botones, simplemente con menor que button con la B mayúscula. Vamos a introducir ancho y alto en wrap content y Android text lo voy a poner en arroba string diagonal true button.
va a ser otra cadena de texto que se va a llamar de este modo. Ojo, a la hora de cerrarlo debería ser con diagonal mayor que. Voy a poner otro botón. Realmente es el mismo código que aquí, únicamente cambia el texto que va a mostrar. Aquí en lugar de true button va a ser false button. Se desacomoda el diseño porque tanto @string false button y @string true button es una cadena muy larga. Me faltó el arroba, debería marcar, ahí está, y @string por acá, debería marcarlos en rojo. Y ahora sí, lo que me dice es que debo dar de alta esas cadenas de texto en mi archivito, eh, @strings. Hay algunas cosas que revisar antes de todo esto, y es que cada una de estas vistas de aquí, tienen atributos. Por ejemplo, esto de aquí es un atributo que tiene un valor. Estos atributos nos sirven para configurar nuestras vistas. Como les comentaba hace un momento, el width, el ancho y el alto van a ser obligatorios. Podemos ponerles un tamaño específico, pero match parent va a ser tan grande como el contenedor padre o como la vista padre. Y wrap content va a ser tan grande como el contenido lo requiera. El elemento raíz es un linear layout, va a abarcar todo el dispositivo, toda la pantalla del dispositivo. El atributo orientación, ya lo decíamos, en un linear layout de manera horizontal va a determinar si se van a acomodar de manera horizontal los elementos, uno al lado del otro, de manera vertical, uno arriba del otro. La propiedad text, Android text, puede recibir cadenas de texto, literales les llaman. Es decir, puedo escribir aquí una cadena y lo que yo ponga aquí se va a mostrar en el botón. O bien puedo utilizar recursos de cadena. Si yo me voy a mi proyecto, dentro de res, que es donde se guardan todos los recursos, imágenes, layouts, iconos, dentro de Values tengo un archivo XML llamado strings. Dentro de strings va a ser necesario crear un par de cadenas nuevas. Aquí le vamos a poner string name y en el name nos aparece o nos pide un nombre. El nombre que vamos a poner es question-text. Y aquí vamos a poner el valor que va a tener esa cadena que se llama question-text. Si es de verdadero o falso, vamos a poner, acá es de capitales en el libro. Vamos a poner Guadalajara, es la capital de Jalisco. Como pregunta que van a tener que responder con verdadero o falso. Voy a poner por acá un string, otro que se llama, este se llama true button, error mío. El name es true button, el valor va a ser verdadero. Otro string que va a tener el name false button. Y va a servir para guardar una cadena que tenga el valor de falso. Si yo me regreso aquí, veo que me muestra los textos que acabo de dar de alta en ese archivo de texto que tenemos por ahí. Entonces, en este punto ya tenemos nuestro layout configurado, ya se ve como debería verse.
Y ya vimos que podemos tener un preview, ¿no? El cómo va el diseño, nosotros podemos revisarlo con control y la ruedita del mouse arriba o abajo, podemos hacer zoom in y zoom out. Y otra cosa interesante, un par de cosas interesantes que vale la pena revisar aquí, esto de aquí se llama Layout Editor o editor de layout. Del lado izquierdo tenemos un árbol de componentes en el que claramente se ve cuál es acá. De nuevo, de nuevo. Ahí está. Claramente se ve cuál es la jerarquía. El linear layout tiene dos componentes hijo. Uno es un text view, el otro es un linear layout. Y el linear layout tiene dentro dos botones. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue cómo convertimos estos objetos de XML a objetos de vista que podemos nosotros configurar o programar. Entonces, para ello, pues vamos a tener que ir al archivito mainActivity.kt que podemos encontrar dentro de la ventana de proyecto, dentro de app, dentro de Java, del nombre del paquete que hayamos establecido. Muy importante, el nombre de paquete es un identificador único que nos va a servir a la hora de subir nuestras aplicaciones a la tienda. Nos va a ayudar para que tengan todas su nombre único y diferente. Entonces, básicamente esto es como se ve ahí está, un archivo de Kotlin, main activity, es donde va a tener toda la funcionalidad. Esta clase main activity nos va a servir para controlar todo lo que veíamos en las vistas. Lo único que estamos viendo ahorita son un par de imports, una clase, dentro de la clase hay una función que se llama un create que recibe algo que se llama un bundle. Esta función se llama cuando una instancia de la activity se crea. Cuando una activity se crea, necesita una interfaz de usuario para manejar. Esa, esa interfaz de usuario, ese XML, se le da mediante el método setContentView, en el que apuntamos a la carpeta de recursos dentro de la carpeta layout a un archivo llamado ActivityMain. Esta función lo que hace es inflar un layout y la pone en la pantalla. Cuando un layout es inflado, así se le llama, cada vista en ese layout se instancia tal cual como sus atributos lo definen. Nosotros especificamos qué layout vamos a inflar en este punto mediante algo que se llama Resource ID o ID de recurso. Un layout, o sea, lo que teníamos acá, a final de cuentas es un recurso. Un recurso es una pieza de nuestra aplicación que no es código, cosas como imágenes, archivos de audio, de videos, archivos XML. Los recursos para nuestro proyecto están en un subdirectorio que está de este lado, dentro de app, en res, y ahí tenemos diferentes tipos de recursos. Dentro del layout tenemos el activity main XML, ahí vamos a poner todos los que sean layouts. Nuestro archivo de strings está dentro de values, dentro de res, dentro de resource. Para acceder a estos recursos en código necesitamos un ID. Ese ID de recurso para nuestro layout es r.layout.activityMain. Nosotros no lo definimos,
en realidad este es parte del proceso de compilación de nuestra app. Este proceso de compilación automáticamente genera ese ID de recurso por nosotros. Y de hecho, este proceso de compilación genera otros IDs de recurso para todos los recursos que tengamos en el proyecto. Durante el proceso de compilación y empaquetado de la app, las herramientas de compilación generan una clase que se llama como R, esta clase R de aquí. Esta clase contiene una larga lista de los IDs, tal cual como vendrían siendo constantes enteras, que nos permiten acceder y usar a recursos de nuestra aplicación. Cuando nosotros hacemos referencia a r.layout.activityMain, estamos haciendo referencia a una constante llamada ActivityMain dentro de la clase interna layout de la clase R. Si nosotros damos control y clic, eh, control alt, a ver, control y clic no la abre y nos da una alerta. Dice que es solamente de uso en los archivos de proyecto, ok. Nosotros la podemos encontrar. Bueno, nos dice cómo se ve. Los strings también tienen IDs de recursos. Nosotros lo veíamos por acá. Utilizábamos el ID de recurso mediante. Bueno, no, aquí es @string true button. Ok. Vamos a añadir unos IDs a los botones que vamos a estar utilizando. Entonces, este primer botón le voy a poner Android id @ id diagonal true button. Lo que estamos haciendo aquí es con @id estamos indicando que vamos a crear un nuevo id llamado true button dentro de nuestra clase R. Y acá, si yo lo copio y lo pego en el segundo botón, va a marcar un error porque estoy duplicando IDs. No puede haber IDs duplicados. Les decía, el símbolo de más se pone o se establece aquí en el XML, en la vista. Es porque estamos creando ese recurso. Y ya cuando nosotros hacemos referencia a él, no es necesario poner el más ID, porque ya estamos referenciándolo. Ahora, vamos a ver la manera de cómo podemos hacer que este código de aquí, cómo este código de aquí va a poder comunicarse con esta clase de por acá. Para ello, pues vamos a aprender un nuevo proceso de 2 pasos que se refiere a obtener referencias a los objetos de vista que se inflaron, que están en pantalla, y asignar listener a esos objetos para que puedan responder a acciones del usuario. Para obtener referencia a las vistas, nosotros podemos hacerlo de 2 maneras, ¿no? Podemos acceder a los objetos, a las vistas de los objetos mediante un ID. Esto es dentro de mi clase main_activity_cat. Voy a declarar un par de variables globales, private late init var. Esta es una variable que se va a inicializar después, que se va a llamar true button y que va a ser del tipo button. Solo la estoy declarando, no la estoy usando todavía. Aquí muy importante, para poder inicializarlas tengo que hacerlo después del método setContentView. Si yo lo hago antes, no va a encontrar las referencias que yo le voy a dar porque todavía no estaría asignando un layout a esta clase. Entonces ahí como notita muy importante hacerlo después de setContentView. Tenemos trueButton, va a ser igual, y tenemos un método que nos sirve para encontrar vistas mediante su ID. Como lo pueden adivinar, se llama findViewById. En inglés lo mismo que acabo de decir,
Vamos a buscarlo dentro de la clase R, en la clase interna ID, y ahí tenemos true button y false button. Con esto yo ya tengo una referencia a mi XML. Aquí tenemos que hacer algo muy similar con el false button. Sin embargo, más adelante en un momento vamos a ver que hay otra manera de hacerlo, ¿no? Por lo que yo solamente voy a tener hasta el momento un solo botón para continuar. Y bueno, cuando yo digo que mi clase o que mi true button va a ser una instancia de botón, me agrego un nuevo import, import android.widget.button. Algo muy común cuando estamos aprendiendo a utilizar Android Studio es que queremos escribir todo en lugar de seleccionar del menú de selección que nos pone. Entonces, si nosotros lo escribimos por nosotros mismos, el button, nos va a marcar button en rojo. Si nos ponemos aquí, nos va a decir, hay una referencia que no puedo resolver hacia button. Me dice que si quiero hacer referencia a android.widget.button, presione Alt y Enter para importar esa clase. Ya con eso se ve el error. Son como los errores comunes, ¿no? que detectamos. Para asignar un listener, lo vamos a hacer a continuación. Vale la pena recalcar que las aplicaciones de Android típicamente son dirigidas por eventos. A diferencia de un programa o un script de línea de comandos, las aplicaciones basadas en eventos inician y esperan hasta que haya un evento, como puede ser una pulsación de botón, como puede ser eh, un arrastre, ¿no? de la pantalla, un scroll, cualquier interacción generada por el usuario. Esos son como los más obvios, ¿no? Pero también hay basados en otras aplicaciones del sistema operativo, por ejemplo. Entonces, cuando nuestra aplicación está esperando por un evento específico, decimos que está escuchando por un evento específico. El objeto que podemos crear para responder un evento es llamado listener. Y el listener implementa una interfaz que se llama interface o listener interface para un evento específico. El SDK de Android viene con algunos listeners, algunas interfaces para varios eventos. Entonces no tenemos que escribir la interfaz por nosotros mismos. En este caso, lo único que tenemos que hacer es decirle a un botón específico que escuche cuando sea presionado. Entonces, el listener va a implementar la interfaz View on Click Listener. Vamos a iniciar con el botón True Button que teníamos por acá. Lo único que tenemos que hacer es decir a nuestro True Button que ya teníamos ahí, TrueButton.set on Click Listener. Tenemos dos opciones para hacerlo. En una tenemos que pasar una instancia de nuestra interfaz onClickListener. En el otro podemos utilizar un método abstracto o les llaman expresiones lambda. Entonces, si yo le doy aquí, cuando yo le dé o cuando alguien le dé clic a un botón, va a recibir, aquí se hace referencia a it. It hace referencia al mismo botón al que se le dio clic. Yo también pudiera decir que voy a tener una vista del tipo view, una instancia de view. Si le doy al enter, alt enter, con eso lo importa. Y aquí le digo que pues tengo toda la implementación, ¿no? Y aquí es donde debemos hacer lo que queramos cuando den clic. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es algo pues bien sencillo. No lo voy a poner en el false button porque les digo que lo voy a hacer de otra manera.
Pero para que haya una interacción con este evento, voy a crear un toast. Un toast es un mensajito flotante que aparece en la pantalla y para ello voy a dar de alta dos cadenas de texto por acá. Un string que va a tener el nombre de correct toast. Le voy a decir correcto, correcto y otro por acá que diga incorrect toast y aquí va a decir incorrecto. Aquí lo marca en verdecito porque lo detecta como una falta de ortografía. Estoy escribiendo en español. El IDE espera texto en inglés, entonces no es un error como tal, sino que pues me marca ese problema, ¿no? Lo que vamos a hacer es actualizar lo que pusimos en el listener para crear y mostrar un toast. Eh, Vamos a comenzar escribiendo la palabra toast, toast, y ahí está. Le vamos a dar punto para acceder a los métodos y hay un par makeText que recibe un contexto, reside y una duración. Los recibe contexto, el texto o una duración. Voy a elegir este, el primero, debido a que ya tengo una cadena de texto lista para ser usada. Entonces, esta función lo que hace es crear un toast. Lo primero que me pide el contexto típicamente es una activity, una referencia a la instancia de la activity donde se va a mostrar. Entonces, si yo le paso this, es un contexto válido porque hago referencia a la activity, main activity. Posteriormente, me pide el ID de recurso que voy a utilizar. Lo voy a hacer mediante r.string. Y tengo el correct toast. Finalmente, como tercer parámetro, ojo, estoy poniendo una coma separando cada parámetro, voy a acceder a un par de constantes, la longitud, length long o length short, y finalmente le digo a este toast que se muestre. Es decir, con el método toast, digo show, le digo que lo cree y que además lo muestre. Para correr un emulador es súper sencillo, lo único que tenemos que hacer es ir por acá arriba al Virtual Device Manager o al Device Manager. Aquí podemos crear un nuevo dispositivo, podemos elegir entre diferentes opciones, viene el tamaño de pantalla, si tiene Play Store o no, servicios de Google, la resolución que tiene, la densidad de la pantalla. Algo a tener en cuenta aquí es que si nosotros eh, utilizamos un dispositivo muy grande, va a consumir más recursos de nuestra máquina como tal, entonces eso podría ser un problema. Nosotros pudiéramos utilizar también otro que se llama Genymotion, los muestro, este de aquí, y este se ejecuta sobre VirtualBox, entonces lo podemos utilizar también, cualquiera de las dos opciones. Aunque hay una tercera opción, la tercera opción sería conectar un dispositivo físico. Igual yo como lo que quiero es simplemente correr mi aplicación, pues le voy a dar iniciar a mi dispositivo. Aquí se va a mostrar una vez que termine de correr o que terminemos de crearlo, va a descargar. Si seguimos con el proceso, va a seguir con todo lo necesario
descargar una imagen del sistema operativo que deseemos y nos va a crear una instancia de nuestro sistema operativo. En este caso yo ya lo estaba utilizando, de modo pues que ya tenía algunas aplicaciones abiertas. Lo que voy a hacer para ejecutar mi aplicación, es decir, que espere, lo único que tengo que hacer es darle aquí en ejecutar. Me tiene seleccionado mi emulador, de modo que el objetivo donde voy a correr esto va a ser el propio emulador. Hay un reto en el libro que dice que en lugar de este toast elijamos un snack bar. Ahorita revisamos el reto. El snack bar es muy parecido al toast. Simplemente se usa de una manera un tanto diferente. Ok, ahí hay que tener en cuenta que tenemos una barrita mostrando un progreso en todo momento. Va a compilar, en ocasiones va a tener que descargar cosas de internet. Entonces no es más que esperar, básicamente. Esperar un segundito a que termine. Está tardando bastante. Cuando pase eso, pues no se asusten. Es esperar y esperar y esperar un poco. Básicamente con eso estaríamos terminando la primera parte del libro. Lo que seguiría es la parte de interfaces de usuario ya un poco más interactivas. Dice que hay un problema. Vamos a sincronizar el proyecto. Tarda 2 minutos para dar error. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Va a construir todo el proyecto de nuevo mientras continuemos. La parte que sigue es la parte de crear o de poner un botón de siguiente para continuar con la siguiente pregunta. Vamos a ver cómo hacerlo. Y aquí es donde vamos a tener que sustituir algunas cosas de la interfaz gráfica, porque a más elementos que pongamos, pues va a ir complicándose, ¿no? La parte de estar haciendo referencias a cada uno de los botones o cada uno de los elementos que tengamos. Entonces tenemos que hacer un pequeño ajuste. No pasa nada, es bien rápido. Yo por eso no agregué la funcionalidad al otro botón. Yo creo que podemos, en lo que termina de compilar, podemos ir haciéndolo. Bueno, creo que este video lo voy a dejar hasta aquí y continúo con el otro ya que se termine de cargar.